En este vídeo vamos a estudiar el uso de plataformas de fuerza para el análisis de la fuerza muscular. Es la cuarta de las 5 partes en que está dividido el módulo de biomecánica del máster. Vamos a hablar de algunos usos de las plataformas de fuerza, en segundo lugar de algunos principios aplicados a los saltos verticales, principios biomecánicos, en tercer lugar de la plataforma de fuerzas usada para el estudio en tesis de salto, en cuarto lugar del análisis cualitativo de las gráficas obtenidas con la plataforma de fuerza en los saltos y finalmente de algunos protocolos aplicados a saltos. Las plataformas de fuerza nos permiten recoger el centro de presiones o COP y por lo tanto se usan en estudios del equilibrio. Aquí en las fotos vemos equilibrios en apoyo monopodal sobre suelo, sobre plano viscoelástico y aplicando trenes de impulso de electroestimulación sobre tibial anterior. En este caso se ve el recorrido del COP sobre el pie estudiado, tanto en un tobillo sin bostezo como bostezo. Se ve como cuando existe bostezo de tobillo, además de aumentar el área del COP, el centro de presiones, se desplaza hacia la parte medial del pie y posterior, con lo cual se realiza un equilibrio más difícil. Se pueden usar las plataformas de fuerza para recoger las batidas, por ejemplo, de un salto horizontal a pies juntos. Se puede usar las plataformas de fuerza, por ejemplo, bajo un banco de press banca para estudiar la extensión de miembros superiores, colocadas en un pedal para estudiar la extensión de miembros inferiores, en un test dinámico que empujemos la silla, o, por ejemplo, en el caso de la derecha, si bloqueamos una barra en un multipower, pues para estudiar el grado de fuerza isométrica máxima en un test isométrico máximo de extensión de miembros inferiores. En este último caso que comentábamos tendríamos este tipo de gráfica. Al inicio de la gráfica asciende la curva y podemos estudiar la explosividad en nuestra fuerza isométrica y a lo largo de la meseta de la gráfica arriba podemos sacar el valor de la fuerza máxima isométrica de extensión de miembros inferiores. Se pueden usar las plataformas de fuerza para estudiar multitud de técnicas deportivas, entre ellas desplazamientos, por ejemplo la marcha. En la marcha vamos a obtener una imagen de las fuerzas verticales en forma de M, con ambos picos de la M en torno a 1,2 veces el peso corporal de la persona. Se pueden usar las plataformas de fuerza para estudiar la carrera, tanto con técnica de antepié, medio pie o retropié, y son una buena forma de evaluar la técnica de apoyo en carrera. Lieberman, en un artículo publicado en 2010 en Nature, las usó para estudiar la carrera con técnica de antepié, la mayor parte de los estudiados, que eran keniatas, corredores que corrían habitualmente descalzos, y habló de los beneficios, entre comillas, de quienes están habituados a correr habitualmente descalzos, pues cuando lo hacen de esta manera. Se usan para estudiar la caída, en multitud de tesis de caída, como en este caso que es desde una plataforma elevada a 75 centímetros respecto al suelo y caer con ambos pies a la vez, intentando amortiguar lo mejor posible. En estos casos se ve un primer pico, F1, que corresponde cuando llegan las cabezas en metatarso al suelo, y un segundo pico, o F2, que corresponde y es el mayor a cuando llega el talón al suelo. Se pueden usar para el estudio de caídas, pero también batidas sobre diferentes superficies, como trampolines, como tartanes, como superficies de césped artificial, etc. Vamos a hablar ahora de algunos principios biomecánicos aplicados al análisis de los saltos verticales. Las plataformas de fuerza no dejan de ser una báscula de precisión y que refresca la medida pues cada poco tiempo. En el caso de la 4Jam pues permite refrescar y tomar medidas de fuerza cada 2 milisegundos. Entonces vamos a ver variaciones del peso corporal durante las batidas y las caídas. Habrá momentos en que estemos marcando fuerzas por encima de nuestro peso corporal, momentos en los que estemos marcando fuerzas por debajo de nuestro peso corporal y momentos en los que la fuerza será cero durante las fases de vuelo. Respecto a las fuerzas de peso corporal, en algunas batidas, pero sobre todo caídas, se pueden observar valores de fuerza incluso que superen las 15 veces el peso corporal. Posición de pie, realizamos una sentadilla hasta determinado grado de flexión y ahí nos quedamos parados.
podrían haber 4 hipótesis sobre lo que sucedería respecto a la fuerza de nuestro peso. La A, que subiría y volvería a nuestro peso, la B, que descendería y volvería a nuestro peso, o hipótesis combinadas, la C, desciende, asciende peso, y la D, asciende, desciende peso. Pues en este caso la hipótesis correcta sería la hipótesis C. Primero desciende, asciende y después volvemos al peso. Y esta es una gráfica real de lo que vemos al realizar este ejercicio de sentadilla hasta determinado lugar donde nos quedamos parados. Primero aparece esta zona por debajo del peso, la zona rayada, corresponde a lo que denominamos impulso negativo de descenso. Y en la segunda parte, una zona por encima del peso que va a tener igual área que la anterior y denominamos impulso de frenado. Y si hacemos el ejercicio de subir desde determinado grado de flexión hasta colocarnos de pie y quedar parados, vuelven a haber 4 hipótesis. Las hipótesis de que solo se mueve la gráfica hacia un sentido, la A y la B, y las hipótesis mixtas, que son la C y la D. En este caso, la hipótesis correcta, lo que sucede es la D. Primero ascendemos respecto a nuestro peso y después estamos durante un rato marcando por debajo de nuestro peso hasta volver a nuestro peso. Ahora lo que obtenemos es la gráfica que vemos en la derecha, en el ascenso desde sentadilla hasta de pie. Primero aparece una zona de impulso que está marcado en gris, que llamamos impulso de aceleración, que es por encima de nuestro peso. Y en la segunda parte del ascenso tenemos un impulso negativo que llamamos de ascenso, que está marcado en rayado. Y vamos a aplicarlo a saltos. En este caso es un squat jump o salto desde sentadilla. Tenemos marcado en amarillo el primer impulso que aparece, que es impulso de aceleración. Y tenemos en la última zona, antes de perder contacto con el suelo, marcado en azul, un impulso negativo de ascenso que nos hace perder un poquito de velocidad respecto a la que teníamos unos instantes antes de perder contacto con el suelo. Esta gráfica muestra los registros de fuerza-tiempo de squat jumps hechos con sentadillas que parten desde diferentes profundidades, desde 10 hasta 60 centímetros de profundidad. En este caso se ve como en la sentadilla hecha desde 20 centímetros de profundidad el nivel de fuerza marcado es el mayor posible. Pero si analizáramos el impulso de aceleración, como tenemos más tiempo aplicando fuerza, se logra el mayor impulso desde una profundidad de 60 centímetros. Y ahora vamos a aplicar los impulsos a un CMJ. El área rayada que va hasta B es el impulso negativo de descenso. El área que va entre B y C es el impulso de frenado que nos hace perder velocidad hasta velocidad cero en C. El área que va de C a D es la que nos hace ganar velocidad hacia arriba y es impulso de aceleración. Y de D hasta E tendremos el área de impulso negativo de ascenso. De esta manera, en este CMJ, los puntos marcados corresponderían a lo siguiente. El punto A corresponde a la mayor aceleración hacia abajo. El punto B corresponde a la máxima velocidad de descenso hacia abajo. El punto C corresponde al punto de máxima flexión, de máximo descenso, velocidad cero. El punto D, máxima velocidad de ascenso. Y el punto E es el momento de perder contacto con el suelo e iniciar el vuelo. De esta manera, mediante una plataforma de fuerza, registrando las fuerzas de reacción del suelo en un CMJ o en un SJ, vamos a poder hallar el recorrido que hace el centro de masas, la velocidad que realiza el centro de masas y también vamos a poder hacer un cálculo de la potencia mecánica en cualquier instante. Esta gráfica muestra comparativamente SJs y CMJs hechos con diferentes grados de profundidad y muestra lo que hemos comentado antes, que el squat jump, a medida que ganamos profundidad, podemos, si lo hacemos correctamente, con buena técnica, saltar más, mientras que el CMJ tiene un tope en determinado grado de flexión. Si superamos este grado de flexión, es lo que diríamos un CMJ hundido. Nos hemos pasado y acabamos saltando menos. Recogiendo la fuerza a lo largo del tiempo en la batida de un salto y recogiendo el recorrido que hace el centro de masas a lo largo del salto, de la batida, aplicando un modelo de masa muelle, podemos calcular el stiffness o rigidez de la musculatura extensora de la extremidad inferior a lo largo de la batida del salto. Pues la tercera parte habíamos dicho que comentaríamos el uso de plataformas de fuerza en diferentes testes de salto. Decir que pueden llevarse tanto al terreno deportivo y en pequeños descansos, en intermedios, aplicar testes de fuerza para estudiar la fuerza a lo largo de la fatiga. Pueden llevarse a vestuarios, a hoteles, son fácilmente transportables. Plataformas como la 4Jump que son portables, estudian la fuerza vertical.
Decir que mediante una plataforma de fuerzas podemos usar diferentes sistemas de referencia y así podemos estudiar la altura del salto desde la posición de pie, que es lo que llamaríamos altura de salto con sistema de referencia a Balakov, desde posición de pie hasta el lugar más alto de vuelo, o podemos estudiar lo que sería la altura de vuelo del salto. Además, cualquier plataforma de fuerzas permite calcular la altura del salto mediante al menos 3 métodos de cálculo diferente. El tiempo mediante el primero, que es el tiempo de vuelo, que es un método más impreciso, mediante el impulso mecánico, convirtiendo impulso mecánico en cantidad de movimiento y despejando de ahí la velocidad, que es un método más preciso, o el más preciso de todos, que sería el método de la doble integración. Aquí vemos marcado el tiempo de vuelo hasta que se vuelve a registrar el inicio de la caída. Decir que este método sería preciso si tardáramos lo mismo en ascender que descender, pero se tarda más en descender porque habitualmente llegamos entre 2 a 5 centímetros más abajo de la posición de caída, y esto hace que mediante el tiempo de vuelo estemos sobreestimando la altura del salto, y está marcado los impulsos a la izquierda mediante los cuales transformamos y calculamos la altura del salto. El método más preciso de todos sería el método de la doble integración o el método de trabajo-energía. Aquí está sacado el trabajo mediante una gráfica de fuerza en el eje vertical y en el eje horizontal desplazamiento del centro de masas. Y las áreas son trabajo mecánico, y podemos de aquí sacar también lo que es el trabajo elástico, el trabajo concéntrico y trabajo excéntrico. Podemos estudiar las fuerzas colocando diferentes suelos deportivos, y la plataforma puede esconderse dentro de suelos deportivos en situación real de competición, permite hacer estudios, o también colocando diferentes instrumentos encima de la plataforma, como pudiera ser, como en este caso, un trampolín. En este caso, este sujeto en las batidas de los saltos logra picos de en torno a 6 veces el peso corporal. Las plataformas pueden usarse para estudiar diferentes condiciones de calzado, por ejemplo, saltando y cayendo con diferentes calzados, incluso descalzo, como en la diapositiva que se muestra. La ventaja respecto, por ejemplo, a la app de MyJump, o respecto a plataformas de contacto, o a la derecha que vemos varillas de contacto, es que la plataforma de fuerzas es mucho más precisa. Normalmente con una plataforma de fuerzas se miden alturas de salto que son más reales y son también más pequeñas que con los instrumentos que vemos aquí de forma comparativa. Vamos a usar un lenguaje de tipo geográfico, un lenguaje que nos va a permitir análisis cualitativos de las gráficas de fuerza para no tener que recurrir tanto a la física y poderlo hacer un lenguaje más asequible a cualquier entrenador, a cualquier persona, para explicar lo que sucede. Esto es un pico o cresta que puede ser más afilada o menos y puede tener un determinado valor. Pues detrás está aplicado al análisis de un SJ. Es lo que marca el punto 2. Aquí vemos con un SJ en cuya batida se superan las 2,5 veces el peso corporal. Este tipo de SJ es un SJ que es potente, es muy explosivo. Este es un CMJ real. Aparece un primer pico o cresta que está redondeado, el marcado como 1, y un segundo que es más alto, el que está marcado como 2. Cuando esto sucede, que el segundo es más alto que el primero en un CMJ, es un CMJ de una persona muy explosiva, es muy bueno. Y este es un CMJ de los más habituales, que no son especialmente explosivos, en cuyo caso el primer pico, que está marcado con el círculo azul, es más alto que el segundo. Y esto es lo más habitual. Y este primer pico se suele dar muy cerca del lugar de máximo descenso, de máxima sentadilla en el contramovimiento. Esta es una M o sombrero de doble pico, y es la gráfica que se obtiene en las fuerzas verticales del apoyo en la marcha. Ambos picos están en torno a 1,2 veces el peso corporal. Laderas ascendentes y laderas descendentes. Por ejemplo, la ladera ascendente se aplicaría al estudio de la explosividad con la que alcanzamos nuestra fuerza isométrica máxima, y se estudia en los primeros instantes de aplicar fuerza, en la gráfica que se ve en azul, pues cuando esta gráfica asciende verticalmente, y se estudia en tramos cortos de tiempo cómo asciende esta ladera. Ahora lo que es un valle a la izquierda y lo que es una meseta a la derecha. Pues el valle, por ejemplo, aplicado a la zona profunda de la M,
en un apoyo en marcha humana. Este apoyo, esta zona profunda, este valle, suele estar entre 0,6 y 0,8 veces el peso corporal. Y a la derecha la meseta, aplicada a la fuerza isométrica máxima. En la zona de meseta es la zona alta de la gráfica azul y en esta vamos a buscar el nivel de máxima fuerza isométrica. Vamos a aplicar los conceptos de valle y de pico a lo que es un Abalakov correctamente ejecutado. Respecto a valle, que está marcado como 2, no tiene que aparecer valle, tiene que ser más bien una meseta o valle muy leve. Y respecto a picos, 1 y 3, tiene que ser el más alto y más pronunciado el 3, cerca del despegue, y no el 1, que sería cerca del lugar de máximo contramovimiento. Si en un CMJ descendemos demasiado, más allá de lo que daría nuestro mejor salto, aparece un tipo de gráfica como la que mostramos, en la cual aparece un valle bien marcado entre un primer pico, que es el más alto, que está marcado como 1, y un segundo pico, que es más bajo, que aparece como 3. Aquí están sobrepuestas las gráficas de lo que sería un CMJ profundo o hundido, un CMJ libre, que está marcado con línea continua, y un CMJ de muy poca flexión y además submáximo, que aparece una gráfica redondeada, que es la que es punteada. El penúltimo de los conceptos que vamos a manejar es el de canal, que a un lado va a tener meseta y al otro lado va a tener ladera. Esto se aplica sobre todo al estudio del SJ. En las gráficas que hay abajo, la gráfica de la izquierda es una gráfica de recorrido del centro de masas. Si usamos esta gráfica, vemos que cuando decimos salta desde la posición de partida de sentadilla, el sujeto, si no desciende más de 5 centímetros, lo damos por válido. Y en la gráfica de la derecha, que es una gráfica de fuerza, no debiera aparecer canal. Y el último de los conceptos, el de dientes de sierra, que puede aparecer a lo largo de la meseta en la que se realiza fuerza isométrica máxima que veíamos antes, o aquí cuando se contacta al suelo caminando o corriendo descalzo. Aparece al inicio del contacto una imagen de dientes de sierra que es representativa de este contacto del suelo descalzo. Para acabar este vídeo vamos a hablar de algunos protocolos aplicados a los tests de salto. Conviene revestir de colchonetas que no toquen la plataforma y que estén a la misma altura de esta plataforma. Y además conviene marcar una línea en la cual el sujeto se coloca detrás de esta línea y asegurarnos de que mantiene las manos en la cintura sin soltarlas durante toda la batida, vuelo y caída, salvo que fuera un Abalakov. Con una plataforma de fuerzas tenemos la ventaja de que lo que haga el sujeto en el aire nos debería dar ya prácticamente igual. Haga lo que haga, esto no va a modificar el estudio y el cálculo que hacemos de la altura del salto, aunque los protocolos pueden ser más estrictos y pueden impedir que el sujeto haga cosas como estas o suelte las manos en la fase aérea. Ya que las plataformas tienen dimensiones limitadas, pues conviene siempre colocar una persona detrás que sujetaría a la persona que salta en caso de que ésta fuera a caer fuera de la plataforma, aunque nunca hemos tenido ningún accidente en este sentido. Esta foto la he colocado por dos razones. La primera, decir que cuando hay mucha flexión de caderas o mucha flexión de tronco, deberíamos invalidar el salto porque nos estamos ayudando con el tronco y no es representativo de la fuerza de extensión de extremidades inferiores. Y en segundo lugar la he colocado porque aquí se observa que los pies están correctamente planos, apoyados en el suelo. Un SJ o un CMJ en cuyo grado máximo de profundidad se levanta al talón del suelo, deberíamos invalidarlo. Y con esta foto en la que se muestra el último congreso en el que estuvo Carmelo Bosco en España, que fue en León en 1998, acabamos este módulo que ha sido aplicado al uso de plataformas de fuerza para estudiar la fuerza de extensión de extremidades inferiores en tests de salto sobre todo.